Muy buenas tardes, estamos ya en directo enlazándonos con el abogado especialista en Derecho Penal José Martín Bonilla Leonardo para conversar en relación a esta situación que viene generando a nivel nacional sobre la detención preliminar de 10 implicados en el caso de Richard Swing, ¿no? Que de alguna manera también tiene que ver con el presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre todo con la asistente personal, Karen Roca, asimismo con la exsecretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y también, por supuesto, de Oscar Vázquez, ex asesor presidencial, tres personajes involucrados de manera directa con el presidente Martín Vizcarra, que por supuesto el día de hoy en horas de la mañana ha generado pues toda la atención a nivel nacional. José Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a Reporte. Buenas tardes, Franceli, muchas gracias por la invitación. Martín, coméntanos por favor, ¿qué significa una detención preliminar? Por favor. Claro, nuestro Código Procesal Penal prevé una serie de medidas que pueden ser ordenadas por un juez para limitar determinados derechos de los ciudadanos en el marco de un proceso penal. Dentro de estas medidas que un juez puede dictaminar en contra de una persona, tenemos dos tipos de grandes medidas. Unas son las medidas coercitivas reales y otras son las medidas coercitivas personales. Dentro de las medidas coercitivas personales está la detención preliminar, la prisión preventiva, está el tema de la comparecencia restringida, el impedimento de salida del país, e incluso recientemente tenemos una medida como la implementación de los grilletes electrónicos. Entonces, estas son las medidas que se pueden dictar. Ahora, una detención preliminar, en concreto, es una orden a través de la cual el juez autoriza que una persona sea privada de su libertad de manera transitoria, pero esto fundamentalmente bajo dos parámetros similares a los de la prisión preventiva. El Código Procesal Penal dice que para que una persona sea detenido preventivamente, tiene que existir una cierta posibilidad de fuga o una cierta posibilidad de obstaculización de averiguación de la verdad. Nos parece que en el caso de las detenciones suscitadas hoy en la mañana, habría sido más esta segunda causal de una cierta posibilidad de obstaculización de la averiguación de la verdad, por razón por la cual se habría pedido pues la detención preliminar de las 10 personas que han sido intervenidas en sus domicilios en la madrugada del día de hoy, ¿no? Entonces, una detención preventiva, en concreto, en este contexto, tiene la finalidad de que la Fiscalía, a partir de esta detención preliminar que se ha dictado por el juez, recabe en este plazo de detención todas las pruebas necesarias para, al finalizar este periodo de detención, tomar una de varias determinaciones que podría decidir el fiscal. En concreto, es una detención que se hace con fines eminentemente para culminar actos urgentes de investigación que, si los detenidos no estuvieran detenidos preliminarmente, probablemente no se podrían realizar o no se podrían encontrar las evidencias que el Ministerio Público quiere encontrar, ¿no? Ok, entonces, ahora, Martín, y en el caso de estos tres personajes, que es Karen Roca, Richard Cisneros, el famoso Richard Swing, también Oscar Vázquez, ex asesor presidencial, y la señora Miriam Morales, secretaria de Palacio de Gobierno, con esta detención preliminar, podríamos suponer, como tú bien señalas, que hay una cuestión para evitar cierta fuga y cierta investigación por parte también del Ministerio Público, pero podríamos suponer que también el Ministerio Público ha encontrado tal vez algunos indicios de culpabilidad en el tema de esta situación de generar cierta preferencia en la contratación de servicios que se ha generado a través de Richard Cisneros, el famoso Richard Swing. En definitiva, uno de los presupuestos para que un juez dicte una detención preliminar es que exista con un grado de sospecha no tan fuerte como para la prisión preventiva, sino es una sospecha inicial, la que se debe tener, de que existan determinados indicios que conduzcan a pensar de que estas personas en efecto estarían inmersas en la comisión de un ilícito penal que, conforme lo ordena el Código Procesal Penal, tendría que ser un ilícito penal con una pena superior a los 4 años. ¿Esto por qué? Porque la detención preliminar usualmente se pide como un aspecto previo a una futura audiencia de prisión preventiva, ¿no? Ahora,
José Martín, y ahora, de acuerdo a la información que tenemos, es que estas personas, estos 10 detenidos, tienen que estar, bueno, en detención preliminar por 7 días, En según, efecto. sí, en el marco de la investigación que sigue el Ministerio Público, por 7 días, y justamente en ese lapso del mediodía de hoy, salía el presidente Vizcarra, salía también el premier Martos, a indicar que si bien es cierto, ellos como ejecutivo respetaban las decisiones de los poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial o Ministerio Público, ¿no? Pero que también para ellos indicaban de que era muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy fuerte, ¿no? El tema de la detención preliminar, ¿no? Teniendo en cuenta que esas personas en algún momento habrían indicado a través del presidente Vizcarra de que se iban a comprometer a todo ese tema de la investigación y pasar todo el tema de la documentación que se necesite. En este caso, ¿por qué 7 días es el tiempo? Para algunos nos puede parecer una semana, un corto, o sea, todo, digamos, toda la parafernalia que se ha armado, ¿no? La detención, movilizar efectivos policiales por un tiempo de 7 días, pareciera, obviamente, algo escandaloso, por así decirlo, ¿no? Cuando tal vez no lo es a la vez. ¿Por qué se generan estas medidas? Sí, en efecto, el Código Procesal Penal prevé que hay un plazo ordinario de detención preliminar, que es un plazo no mayor de 72 horas en principio. Es decir, en teoría, Mm, cuando se dicta una detención preliminar en casos ordinarios, comunes o normales, el plazo máximo que una autoridad judicial dicta es de 72 horas. Sin embargo, cuando existen circunstancias de especial dificultad, y en este caso entendemos que la Fiscalía considera que hay una especial dificultad por la pluralidad de imputados, y también por la vinculación que presuntamente estos imputados tendrían con altos funcionarios públicos, pues en esos casos la Fiscalía puede pedir al juez que la detención dure 7 días, ya no 72 horas, sino 7 días. Incluso mm, después de estos 7 días, puede haber 48 horas adicionales de detención, siempre y cuando, vencidos los 7 días, el fiscal considere que va a pedir una prisión preventiva contra estas personas. Entonces, entre que se vence la detención preliminar y se lleva a cabo la audiencia de prisión preventiva, incluso se pueden adicionar 2 días más. Es decir, estas personas podrían perfectamente estar detenidas hasta un máximo de 9 días antes que un juez decida si se declara fundada una prisión preventiva o no. Ahora, respecto de las declaraciones de efectivamente Martín Vizcarra, señalando que esto es una medida excesiva, bueno, hay un caso concreto de todos los detenidos preventivamente, que es el caso concreto de Miriam Morales Córdoba. Ella tiene como abogado defensor al doctor Carlos Rodas, un penalista muy destacado y respetado de la ciudad de Lima, y él justamente comentaba que hay un cierto exceso en la detención de Miriam. ¿Y por qué? Porque a diferencia de los otros imputados, Miriam Morales, hace más de una semana de que se susciten estos hechos, había solicitado por escrito a la Fiscalía, uno, que se levante su secreto de comunicaciones, dos, que se levante su secreto bancario, que se levante su secreto bursátil. Había dicho, yo no tengo nada que temer, y es más, entrego mi teléfono a las autoridades. En el primer allanamiento que se hizo en el domicilio de Miriam Morales, Carlos Rodas, abogado de Miriam Morales, dice que lo único que se incautó como documento de relevancia fue una declaratoria de un bien en sociedad conyugal y nada más. Entonces, si ya se había realizado un allanamiento y una incautación en la casa de Miriam Morales, y Miriam Morales incluso había pedido que ella de manera voluntaria se levante su secreto bancario, de comunicaciones, bursátil, y que no tenía en realidad nada que esconder a la Administración de Justicia, sinceramente en el caso de Miriam Morales, la finalidad de una detención preliminar como esta, que tendría por fin recabar elementos de prueba, nos parece sí en cierta medida excesiva, ¿no? ujú. Ahora, José Martín, muchos se preguntan, con esta detención preliminar, ellos, los detenidos, ingresan a, digamos, a algún penal de la ciudad de Lima o van a la carceleta, en este caso, de la sede de la prefectura ubicada en la Avenida España, en el centro de Lima, que es la carceleta de la División de Investigación de Alta Complejidad. Sí, en efecto, ellos van a permanecer detenidos allí. También, si es que el Ministerio Público de Lima tiene su propia carceleta judicial, perdón, fiscal,
porque hay algunas dependencias del Ministerio Público que la tienen también, podrían estar detenidos preliminarmente allí. No se les traslada a un establecimiento penal. ¿Por qué? Porque solamente te pueden trasladar a un establecimiento penitenciario después de una orden de prisión preventiva o después de una sentencia condenatoria firme, ¿no? Antes Ah, no. ok. Ah, ok, perfecto. Oye, Martín, ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el tema, sobre este caso tan complejo, ¿no? Que ha generado incluso hace unas semanas de que el Congreso debata, pues, una vacancia presidencial, donde efectivamente al final no se generó, el presidente Vizcarra salió, etcétera, se mantiene en el cargo y lo más probable es que se mantenga en su cargo hasta julio del próximo año. Sin embargo, existen todavía estas pugnas, ¿no? Entre el poder legislativo y ejecutivo. ¿Cómo ves el panorama político? Bueno, en cuanto al panorama político, definitivamente el contexto ha estado siendo bastante atropellado en constantes pugnas de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero yo preferiría no emitir un juicio de opinión respecto a temas en estricto políticos, dado que no es un ámbito de mi especialidad, pero lo que sí podría decir en cuanto al tema concretamente jurídico, es que, en definitiva, la revelación de los audios que se destapan hace poco más de una semana a nivel nacional, justamente es lo que nos parece que le da una cierta fuerza o entidad reveladora al Ministerio Público de que pues se configuraría esta cierta posibilidad en la averiguación de la verdad de este caso, ¿no? Porque si el contexto de los audios por una parte revelaba de que aparentemente se había dado información no real respecto de las visitas de Richard Cisneros, respecto de los temas que se habían tratado con él, ¿no? Más allá de algunos temas que son netamente exageraciones o magnanimaciones de lo que realmente estos implicados podrían hacer en realidad, como decir que tendrían influencias con el fiscal de la nación y con muchos fiscales, más allá de ese tema de la parafernalia, yo creo que en el fondo el tema concreto de que se haya revelado en estos audios información de que no se dijo toda la verdad en la primera intervención y que a partir de ello la Fiscalía incluso hace una intervención en Palacio de Gobierno, creo que esto es justamente lo que motiva finalmente la detención preliminar. O sea, la Fiscalía ve pondera este contexto y señala que en relación a los 10 implicados existe en efecto una cierta posibilidad de obstaculización. Como dije, esto no es algo definitivo, porque vencido el plazo de detención preliminar, el fiscal pues tiene que tomar una de varias alternativas. Primero, el fiscal podría decidir liberarlos, ¿no? O sea, eso, si es que sucediera, no tendría que ser extraño porque es una potestad que la Fiscalía legítima y constitucionalmente tiene. Él puede ordenar la libertad de las personas vencido el plazo. Puede optar por no pedir una prisión preventiva, tal vez pide una comparecencia restringida, o incluso puede optar simplemente por pedir la aplicación del sistema de grilletes electrónicos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucederá finalmente? Dependerá de cuál es la información que ya haya recabado la Fiscalía y cuál es la información que recabará en este contexto de detención preliminar. Y ojo, que se ha informado incluso que ya habría un aspirante a colaborador eficaz en este caso, ¿no? Entonces, eso ciertamente nos da luces de que podría existir mayor probabilidad de que la Fiscalía va a apuntar a un pedido de prisión preventiva vencido el plazo de la detención preliminar, ¿no? Ahora, José Martín, una última, por favor. Este tema de que también lo denunció en su momento el programa Panorama de Panamericana Televisión, donde se revela pues de que se habría borrado del sistema de palacio de gobierno más de 14.000 correos electrónicos, ¿no? Durante todos estos años, ¿no? Donde entre ellos estarían pues algunos correos que ha enviado pues Rita Cisneros, con Karen Roca y también pues con la ex asistente de Martín Vizcarra, en este caso pues la señora Miriam Morales, perdón, con Miriam Morales, Karen Roca y Richard Cisneros, ¿no? Y también se señala de que existiría una posibilidad de ocultamiento de entregar las pruebas necesarias. Ante esto, obviamente, agrava la situación de estos tres involucrados, ¿verdad? Sí, en efecto, como hemos venido reseñando, justamente esto del contexto preliminar, el que conduce a la Fiscalía a pensar que aquí existe una cierta posibilidad de obstaculización de la averiguación de la verdad. No es como otros casos
donde hemos visto, por ejemplo, el caso de Ilustrosa Pariachi, que trata de fugar y finalmente fuga del país, un caso antecedente que se dio, por ejemplo, en Nadine Heredia, que sale a trabajar fuera del país, donde habían indicios reveladores de que podrían tal vez fugar, ¿no? En este caso, yo creo que el tema más fuerte que tiene la Fiscalía para trabajar de cara a un probable pedido de prisión preventiva va a ser el tema de la obstaculización probatoria, es decir, que los investigados, a partir de datos objetivos, concretos, están evidenciando que no van a simplemente ejercer un derecho constitucional que tienen, como es, por ejemplo, abordar el silencio, sino que lo que están haciendo es falsear la verdad. Están obstaculizando un proceso normal de investigación, ¿no? Entonces, borrar correos electrónicos, como se ha hecho, revelar que no se ha dado la información cierta cuando se ha intervenido, entonces eso sí pues revela un peligro o una cierta posibilidad de obstaculización en este caso, ¿no? Por eso es que incluso en la medida, Franceli, que se ha dispuesto, el Poder Judicial ha dispuesto no solamente una detención preliminar, sino ha dispuesto un allanamiento de domicilio, que es una medida por la cual las autoridades pueden ingresar a tu domicilio incluso sin tu autorización, porque ya el juez está ordenando que se ingrese, y también se ha dispuesto una incautación con fines probatorios. Justamente como se han borrado una cantidad inmensa de correos de los servidores de Palacio Gobierno, lo que entendemos es que la Fiscalía está buscando, a partir de las computadoras o ordenadores personales de los imputados, tal vez alguna forma de rastrear o recuperar estos correos de manera indirecta, ¿no? Desde el emisor. Ya el receptor los ha borrado, pero tal vez quede algún rastro en las memorias de las computadoras de los emisores. Por eso es que en la mañana incluso tenemos información que no solamente han participado 10 fiscales, sino que a cada fiscal lo ha acompañado un perito informático, ¿no? Entonces, es importante, este es un indicador importante de por dónde va la línea de investigación del Ministerio Público, ¿no? Ok, José Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta situación, aclarándonos el tema de la detención preliminar, obviamente, de estos 10 personajes, ¿no? Entre ellos los más conocidos que han marcado la agenda durante las últimas semanas, Richard Cisneros, ¿no? Desde donde todo partió, asimismo, la exsecretaria de Palacio de Gobierno, Karen Roca, y por supuesto la asistenta personal del presidente Martín Vizcarra y también Óscar Vázquez, ex asesor presidencial, ¿no? Perdón, Miriam Morales, la ex secretaria de Palacio de Gobierno, y Karen Roca, la asistenta personal del presidente Vizcarra. José Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros, y de hecho que vamos a seguir contactándole para poder conversar sobre esos temas legales, sobre todo derecho penal, que es sin duda marginal. ¿Es algo que quieras añadir, por favor? Sí, bueno, solamente que habría que estar a la expectativa de qué es lo que sucede, sin lugar a dudas, el accionar del Ministerio Público, en este caso concreto, es una muestra de la objetividad con la cual vienen manejando la investigación contra todas las personas, ¿no? Y que finalmente se tenga en claro que esto es una detención preliminar, o sea, no es una prisión preventiva, no es que los detenidos están yendo a un penal, es una detención preliminar que, como insistimos, no significa que necesariamente, por haber sido detenidos preliminarmente, se vaya a pedir una prisión preventiva, aun cuando podamos, objetivamente en este caso, dado el contexto de los hechos, pensar que eso podría suceder, ¿no? Ok, y la presunción de inocencia se mantiene, ¿cierto? En realidad se mantiene formalmente, pero materialmente también hay un gran riesgo de que haya sido conculcada, porque mira, en la mañana todos los imputados han sido mostrados con un chaleco de detenidos, con muchos policías internándolos en vehículos, incluso tomándoles fotografías. Entonces, lamentablemente creemos que actitudes y conductas como esas en realidad trastocan el principio de presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia no solamente es yo te presumo inocente, sino que tengo que tratarte como inocente, ¿no? Y eso lo avalan todas las convenciones de derechos humanos internacionales. Lamentablemente es una práctica pésima que tenemos en nuestro país y que ojalá en algún momento se pueda corregir, ¿no? Martín, una pequeñita, ahora que justamente hablamos de esta supuesta, el tema que tú mencionabas, la presunción de inocencia, en caso ellos salgan en libertad de acá 7 días y en caso no se le genere ninguna culpabilidad, los 10 detenidos estarían en todo su derecho de denunciar, en este caso, a las instancias del Ministerio Público
por esta violación a la presunción de inocencia, como tú has mencionado que había todo un ajetreo, chalecos antibalas, algunos enmarrocados y todo el resguardo policial? Mira, lamentablemente no existe una vía alternativa prevista en nuestra legislación para poder pedir una indemnización por ese tipo de actos. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en varios casos por vulneraciones a los principios de presunción de inocencia, sí ha fijado indemnizaciones a favor de los agraviados en este tipo de casos. Entonces, no es que si se vence la detención preliminar, inmediatamente esto legitimaría a ellos para pedir algún tipo de indemnización al Ministerio Público, porque la medida que ha pedido el Ministerio Público, por más injustificada que parezca en uno de los casos concretos, como lo hemos reseñado, en realidad no termina de ser una medida legalmente pues amparada en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora, el que bajo el contexto de la detención, sin que esté en el ámbito de dominio del fiscal, se haya montado todo este espectáculo de publicidad, de mostrar a personas que no han sido todavía condenadas como si fueran verdaderos culpables, no es en realidad algo que creo que podría reprocharse directamente al Ministerio Público. Hay varios actores involucrados, ¿no? Empezando por la Policía Nacional, porque ellos son los que planifican previamente cómo tiene que llevarse a cabo un procedimiento de detención, ¿no? Justamente para tutelar y cautelar que no se cometan excesos desde el ámbito de mostrar a alguien inocente como ya prácticamente un culpable, ¿no? Ok, muchas gracias, José Martín. Ha sido José Martín Bonilla Leonardo, él es abogado, especialista en Derecho Penal, que ha conversado con nosotros sobre este caso que va a pasar a la historia dentro de la gestión de Martín Vizcarra, ¿no? El caso de Richard Swing. El día de hoy se ha ordenado la detención preliminar de 10 implicados, ¿no? José Martín lo ha precisado bien, es una detención preliminar y no una prisión preventiva, y por supuesto los nombres resaltantes, ¿no? Richard Cisneros, principal investigado, Miriam Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno, Karen Roca, asistenta personal del presidente Vizcarra, y Óscar Vázquez, el ex asesor presidencial. Esto ha sido bueno, reencontramos más adelante. Muchas gracias. Ya está disponible el aplicativo móvil Alerta Huamanga, una app que permitirá a la población reportar cualquier incidente de inseguridad ciudadana para una atención inmediata. Descarga ahora Alerta Huamanga en Google Play. Municipalidad Provincial de Huamanga.